Hoy quiero hablarte de algo que he titulado Fe más allá del límite. Fe más allá del límite. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, un texto bastante conocido. Dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. La fe es un tema bastante controversial en nuestro ámbito cristiano. La fe es un tema bastante, no controversial, sino, digámoslo de esta manera, polémico desde el punto que muchos de nosotros a veces no sabemos qué es vivir o actuar por fe. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces creemos que actuar por fe es como vivir negando la realidad. Es vivir negando lo que, a veces lo malo que vemos a nuestro alrededor. Y que, por ejemplo, si tal vez alguno aquí de nosotros está enfermo y uno dice, no, ¿sabe qué? Es que hoy me siento mal. No, ya no estás hablando por fe. Y hemos definido la fe a partir de simplemente creer y decir que si yo digo todo está bien es porque estoy hablando por fe. Pero ¿sabía que eso no es como tal vivir por fe? De hecho, la Biblia tiene una historia bastante particular en Génesis 17. Y quiero que si pueden poner allí producción Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Dice la Biblia, Dios le habla a Abraham. Obviamente no vamos a leer todo el capítulo. Aquí Dios le habla a Abraham, ¿de quién? Abraham, ¿de quién le está hablando? De su hijo, de Isaac. Y miren lo que pasa en esta parte. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? ¿Y qué dijo Abraham? ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Vengan, ¿cómo se llama esto? ¿Qué está pasando con Abraham aquí? Oigan, pero esperen un momento. Dios, ¿cómo llama a Abraham? Pero, ¿qué pasa aquí? Abraham está dudando. Sigue adelante, al 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, Abraham que dijo, bueno, Dios, o sea, Sara va a concebir, pero no, ya sé. Claro, ya sé por dónde me vas a bendecir, por Ismael. Sigue, siguiente. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Adelante. Entonces, el siguiente, 19 ese. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y el último, el 21. Mas yo estableceré con quién? Mi pacto con Israel, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Bueno, a veces pasamos por alto esta historia, tal vez muchos ni... Y uno dice, no, Abraham es el padre de la fe, y lo es. Pero Abraham tuvo momentos de dudas. Porque es que vivir por fe no significa que muchas veces no va a venir la duda, el miedo, el temor. ¿Sabes qué es vivir por fe? Vivir por fe es que aunque venga la duda, el miedo y el temor, por encima de eso tú vas a creer lo que Dios dijo a lo que tu mente está diciendo. Porque Abraham tuvo dudas. Abraham dijo, oye, yo ya estoy viejo, Sara tiene 90 años, ya allá se apagó, aquí se apagó, ya nada funciona. ¿Me van a dar un hijo de Sara? ¿Cómo puede ser posible? Pero cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, a Ismael lo voy a bendecir, pero mi pacto será con Isaac. Y de aquí a un año, Sara te dará un hijo. Abraham, ¿qué hizo? Abraham por encima de su duda dijo, si Dios es el que lo está diciendo, así será hecho. ¿Sabe qué fe? Fe es que tal vez tú vayas al médico y tengas un dictamen contrario y tú puedas decir, clínicamente es imposible que me sane. Clínicamente es difícil que me sane. Pero si Jesús dijo que Él llevó mis heridas y mi enfermedad en sus llagas y que yo fui sanado, yo creo al que me sana. Eso es, fe es creer, tener la convicción, como leímos en Hebreos 11, tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no podemos ver.
Es tener esa convicción de que aunque tú ahorita tal vez veas a tus hijos en rebeldía, tal vez veas a tus hijos en el alcohol, tal vez veas a tus hijos incluso presos de la droga, por encima de ello, por encima de todo eso, tú sepas que por encima de eso hay un propósito que Dios estableció con ellos y que las promesas de Dios son reales y que las promesas de Dios son eternas. Debemos aprender a vivir con fe. Fe en el original, en griego, es pistis, que es confianza activa. Confianza activa, fidelidad obediente, fidelidad obediente. Miren, ¿dónde está el problema con nosotros? Porque ahora muchos nos vamos a entrar al otro extremo. ¿Qué si no es fe? Hacerte la víctima ante la crisis que estás viviendo. Porque muchas personas dicen, no, me dieron este dictamen, bueno, pero Dios te puede sanar. No, ya, el doctor dijo que eso era lo último y no, yo, ¿sabe qué? Me voy a comprar todo el pastillerío que pueda para sentirme mejor. Y no, ya esto fue lo que el doctor dijo, no hay otra cosa. No, pero Dios, no, ya fue lo que el doctor dijo. Ahí sí hay falta de fe. ¿Por qué? Porque no tenemos una confianza activa en Dios. Y ojo con esto, les quiero decir, la fe, obviamente la fe que habla la Biblia es una fe hacia Dios. Pero miren, la fe en su término general no solo se refiere a Dios. A veces hay personas que tienen fe hacia cosas. Por ejemplo, hay personas que creen que por tener el Salmo 91 abierto en su casa no se les va a meter espíritus raros. Y no tienen la confianza hacia Dios, sino hacia... Entonces, si algún día se les desaparece esa Biblia, Dios mío, no, por eso me está yendo mal, porque el Salmo 91 dejó de estar abierto. Hay gente que tiene fe en que si pasa por debajo de una escalera, le va a ir pésimo. O que si sale un viernes 13, Dios mío, yo no sé, les va a pasar lo peor. Y tienen tanta fe en eso que termina haciéndose realidad. ¿Pero por qué? Porque tienen una confianza activa en lo equivocado. De hecho, David escribió un salmo donde dice, ellos confían en caballos, ellos confían en lanzas, mas yo tengo mi confianza en Jehová de los ejércitos. Porque hay personas que su confianza está en su poder económico. Miren, hay personas que su confianza está en tener plata. Y que si, como tengo mucho, no me va a pasar nada. Muchos están como el rico. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? El rico creía que que estaba bien y que tenía todo ganado por tener plata. Pero cuando murió, se dio cuenta que estaba perdiendo lo más importante. Nuestra confianza no debe estar en el hombre. Nuestra confianza debe estar en Dios. Padres, esposos, esposas, su confianza no debe estar en sus hijos o en su pareja. Ellos no deben ser el centro de nuestras vidas. Miren, obviamente ame a su pareja, confíe en ellos. Una cosa es confiar en las personas, pero no los haga el centro de su confianza, porque les tengo una noticia. Esa persona que está a su lado es humano y te puede fallar. De hecho, ¿usted sabe qué dice la Biblia? Habacuc dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Imagínense, de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Y qué dice también el profeta Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre. Nunca pongas al hombre como tu centro de confianza. No lo hagas, porque esa persona puede fallarte, pero pon a Dios como el centro de tu vida y verás cómo todo camina en orden. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, ¿por qué se dificulta tanto la fe? ¿Por qué nos dificulta tanto creer en Dios y en lo que Dios ha dicho? Quiero que vayas a Romanos 4:18. Romanos 4:18. Dice la Biblia, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, lo primero por lo que se nos dificulta tanto la fe es porque la fe lucha contra nuestra esperanza. ¿Cómo así que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Acabamos de leer Génesis 17:17. Abraham se rió. ¿Pero por qué se rió? Porque Abraham dijo, yo ya estoy viejo. En esa época, bueno, no sé, asumo no existían los espejos,
pero vamos a imaginar que existían los espejos. Yo me imagino que Dios le hablaba a Abraham. Abraham se paraba frente al espejo, se veía su piel flácida, sus canas, y Abraham decía, ¿en serio voy a tener un hijo? Veía a su esposa, tal vez su esposa allí cocinando, lavando, hablando con sus amigas. La veía y decía, la vieja es hermosa, pero es vieja. ¿Va a tener un hijo? ¿En serio va a tener un hijo? Abraham tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Hablando humanamente. Su esperanza era que por su edad era imposible que eso sucediera. Su esperanza era que por su aspecto, por el ciclo normal de la vida, ya a Sara, y de hecho la Biblia lo dice, le había cesado el ciclo normal de las mujeres. Es decir, ya Sara había pasado lo que se conoce como la menopausia. Ya por ciclos naturales, Sara no podía, o sea, era imposible que quedara embarazada. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en la carta? Que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así? Abraham, cuando recibió una palabra de Dios, Abraham decía, yo estoy viejo, pero no importa, porque si hasta aquí Dios me ha sostenido, es porque lo que Dios dijo me lo va a cumplir. Y si Él fue el que lo dijo, Él me lo va a cumplir. ¿Sabe por qué a veces nosotros nos cuesta tanto la fe? Porque, amados, nuestra fe también lucha contra esperanza, contra nuestra esperanza. Tal vez Dios aquí a muchos les ha hablado de empresas, de negocios, pero tal vez en estos momentos dicen, imagínate, Dios me habló de negocio y no tengo ni para comer hoy. ¿Qué comeré? Y Dios me está hablando que voy a ser productivo, que voy a ser proveedor y no tengo ni un solo peso. Pero ahí es donde viene a qué esperanza tú escuchas. Porque te tengo que decir, si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Nuestra fe lucha contra nuestra esperanza. En nosotros hay una esperanza humana hacia cosas. Una esperanza que muchas veces se ve destruida por diferentes factores. Tal vez de niños, o tal vez incluso muchos padres han escuchado palabras hacia sus hijos de que van a ser siervos. Y muchos padres dicen, ay, mi hijo va a ser grande en Dios. Pero cuando llega la adolescencia, el hijo no quiere saber nada de Dios. Se va de la casa, se va de la iglesia, lucha con ideologías, lucha con batallas, con drogas, con malas amistades. Y muchos padres dicen, Dios, tú me dijiste que mi hijo iba a ser siervo tuyo y parece de todo menos siervo tuyo en estos momentos. Pero ¿sabe cómo se combate la esperanza contra esperanza? Habla las cosas que no son como si fuesen. Empieza a hablar de tu hijo lo que no es como si él fuese. Empieza a hablar bien de lo que no ves, de lo que no ves como si lo vieras. Empieza a hablar de las cosas como si estuvieran sucediendo. Empieza a creer en la esperanza que Dios te da, que Dios te da. Pero no solo en esperanza, el tema no solo está en que lucha contra la esperanza. Lo segundo por lo que se nos dificulta la fe es porque la fe lucha contra los ojos. La fe lucha contra los ojos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Porque qué? Por fe andamos, no por vista. Miren, el domingo pasado, uno de los domingos pasados, nuestro pastor habló un tema sobre Pablo. Cuando Pablo estaba en la tormenta. Y a Pablo se le apareció el ángel. Y el ángel le dijo a Pablo, Pablo, ninguno de los que están aquí va a morirse. Ninguno. No te preocupes. Tú llegarás a Roma porque es necesario que testifiques de Jesús. A ver, miren, ustedes, ¿cuántos aquí, Tommy, ven? No todos hemos ido al mar. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en el mar de noche. El mar de noche usted tiene una particularidad, usted no ve nada. Ahora imagínese usted en alta mar, una tormenta. De esas tormentas imagínese las tormentas lejanas en alta mar. Esas tormentas así, pero bien recias. Y que usted empiece a ver que el barco empieza a romperse. A ojo, ¿usted qué dice? No, pero ¿cómo es que ninguno va a morir aquí? ¿Cómo es que ninguno va a morir acá? ¿Cómo puede ser posible esto? Porque tu ojo, ¿qué te está diciendo? Es imposible que pase. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo decidió creerle a Dios. Y se cumplió lo que Dios le dijo. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta la fe? Porque nosotros vivimos mucho por lo que vemos. Nosotros vivimos mucho por lo que vemos.
y nosotros hablamos lo que vemos. ¿Sabe? Nosotros somos como Tomás, el apóstol. El apóstol cuando Jesús resucitó y todos le decían, oye Tomás, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo vea, no lo creo. Es decir, hasta que no meta mis manos en sus heridas, no. A mí no me vengan a dar falsas esperanzas. Hasta que Jesús apareció. ¿Sabe qué me gusta y amo de Jesús? ¿Sabe por qué Jesús escogió a Tomás? Porque Jesús supo que muchos de nosotros como creyentes íbamos a ser como Tomás. Y lo mejor es que Jesús no llegó y le dijo, Tomás, incrédulo, te me vas. No, sino Jesús le puso las manos, le dijo, Tomás, toca. Pero sí le dijo, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Saben? Nuestro caminar debe ser por fe, no por vista. Lo que vemos es difícil. Miren, la realidad que vemos hoy en día, hablando solo geopolíticamente, ¿qué vemos? Emergencia económica en Colombia, guerra, batalla. Y uno dirá, ¿cómo voy a proveer? Pero ¿qué vemos en la Biblia? Vemos en la Biblia un Dios que dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a Él, a sus riquezas en gloria. Vemos un Dios que es proveedor y que no importa la realidad que pase, Él va a proveer. Probablemente muchos ven su cuerpo, ven enfermedad, ven dictámenes médicos por aquí, dictámenes médicos contrarios y dicen, ¿cómo? No, lo que tengo es crónico, pero tengo un Dios que me dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Tal vez muchos viven con ansiedad, tal vez muchos viven con ansiedad que han ido a psicólogos, han ido a psiquiatras, han ido a esto, a lo otro. Y sin embargo, no son capaces de dormir en la noche. Han pasado noches de insomnio, miedos. No son capaces de apagar las luces porque sienten que algo los atormenta. Y dicen, ya me tocó acostumbrarme a vivir con esto. Pero cuando yo dejo de ver por los ojos y veo por la fe, hay un Dios que me dice que ni terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande de noche, ni mortandad que de día destruya podrá tocarme. Y ese mismo Dios nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos dejar de andar, de ver con los ojos y empezar a caminar viendo por el Espíritu. Amados, cuando Dios llama a Abraham, o más bien después de que Lot se separa de Abraham, Dios le da una palabra a Abraham y le dice, sal y mira las estrellas. Tal vez muchos sepan esto, tal vez otros no, pero hay algo interesante. Dice que cuando Abraham sale y ve las estrellas, pues yo me imagino a Abraham le dijo a Dios, ahí están las estrellas, le dijo, de esa manera será tu descendencia. Pero luego la Biblia sigue diciendo y dice, y al caer la tarde, es decir, ¿en qué momento vio Abraham las estrellas? En las mañanas. Les voy a hacer esta pregunta. ¿En el calor del día usted puede ver estrellas? No, ¿cierto? Entonces Abraham, ¿cómo vio estrellas? Abraham, no, porque no era el amanecer, porque por relato bíblico, la hora en la que Dios le dice eso, era como las 9 de la mañana. ¿Cómo Abraham vio estrellas? ¿Sabe por qué? Porque Abraham entendió que aunque no las estaba viendo físicamente, el Dios que le dijo, mira las estrellas, creó las estrellas y estaban allí, y era el Dios que le prometía que esa sería su descendencia. Sabe, probablemente tú no estás viendo lo que Dios te ha dicho, pero el Dios que te lo dijo, que te dará estrellas, que te hará ver estrellas, que te dará tu descendencia, que te proveerá, que te sanará, está allí y actuará a tu favor. Debemos fortalecer la fe. Pero fortalecer la fe es una lucha constante, una batalla diaria. No es algo que simplemente uno diga, ay, hoy amanecí con fe, porque la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento como la alegría que uno, uy, hoy amanecí con fe, hoy me siento con fe. No. La fe es un estilo de vida. Y la fe se pone a prueba en los momentos más difíciles. Pero entonces, ¿cómo logro fortalecer mi fe? Y con esto voy concluyendo, ¿cómo logro fortalecer la fe? Primero, enfocando mi vida en Jesús. Enfocando mi vida en Jesús. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12,
verso 1 al 2. Hebreos 12, verso 1 al 2. Dice la Biblia, por lo tanto, nosotros también que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo peso y del pecado ¿qué? Acecha, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Sigue? Puesto que el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe? Lo primero para fortalecer la fe es debemos enfocarnos en Jesús. Este año, 2026, un año de reinicio más vida abundante. Para hacer ese reinicio, debemos enfocar nuestra mirada en Jesús. Debemos enfocarnos en Jesús. Eso suena fácil, pero enfocarse en Jesús no es fácil, porque tenemos muchos distractores. ¿Y cuáles son esos distractores? Hay dos, y el mismo texto nos lo dice. El verso 1 que dice, despojémonos de ¿qué? De todo ¿qué? Peso y del pecado. Ojo, quiero ser claro con esto. En el original, obviamente aquí, si uno lo ve en la Reina Valera, hace ver que peso y pecado pareciera lo mismo. Pero en el original, de hecho, son dos palabras completamente distintas. La palabra peso, ¿qué significa peso? Peso significa una carga que tú llevas. Peso no es pecado. Peso es carga que nosotros llevamos. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta enfocarnos en Jesús? Porque estamos muy cargados en nuestra vida. Miren, hoy vemos esta multitud acá. Y hoy, en la iglesia de Cristo mundial, se está reuniendo una multitud. Y muchos vienen a la iglesia y vienen a escuchar una palabra. Pero ¿sabe por qué la palabra a veces no produce fruto? Porque cuando salen tienen peso. Y tal vez muchos están aquí sentados diciendo, arrancó este año, pero ¿cómo voy a pagar las deudas? Dios, debo el arriendo de este mes. ¿Cómo voy a pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo voy a dar el alimento? Y están cargados de peso por dentro. Otros están luchando con ansiedad. Y tal vez están sentados allí y están así, moviendo las manos, desesperados, porque no saben simplemente cómo descansar su vida. Y llevan peso. Y hay personas que vienen cargadas. Y cuando nos cargamos, nos cuesta enfocarnos en Jesús. Nos cuesta enfocarnos en Jesús. Nos cuesta enfocarnos en Él. Ojo, vuelvo y digo, el peso no es pecado. El peso es más algo emocional. Hay personas que sus emociones están cargadas. Y no solo me refiero a peso también en cuanto a ansiedad, económico, salud. Hay muchos que están cargados de dolor. Miren, algo tan sencillo como que tal vez llegaron hoy y tal vez el diácono estaba ocupado y no lo saludó. Muchos ya con eso tienen una carga. El hermano diácono de seguro me vio mal. No, eso fue porque le caigo mal. Yo sé que le caigo mal. No me saludó. Y entonces el pastor está aquí predicando y ellos, no, es que no puedo creer que no me haya saludado. Me dejó con la mano estirada. Y obviamente cuando termina el mensaje, ay, ¿qué fue lo que habló el pastor? ¿Pero por qué? Porque todo el servicio estuvieron cargados con peso. Estuvieron cargados con peso. Por eso a muchos les cuesta alabar, cantar, adorar. Los de alabanza están aquí dándola todo y ellos están allá como que, porque tienen peso. Miren, es muy diferente que tal vez ahorita nos pongamos a correr la carpa así, sin peso, sin nada. A otra cosa es que yo encima de usted les ponga 2 bultos de cemento y les diga, corran la carpa. Tal vez muchos ni lograrían aguantar tal vez ni 2 minutos. ¿Por qué? Porque llevan un peso. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos cuesta vivir una vida cristiana plena? Porque llevamos peso sobre nosotros. Porque llevamos carga sobre nosotros. Por eso nos cuesta enfocarnos en Jesús. Nos cuesta enfocarnos en Jesús. Amados, sé que tenemos batallas, problemas, luchas. Pero miren, hay algo aquí que a mí me asombra de la Biblia. Y es que aunque tenemos batalla y luchas, nosotros por lo menos podemos vivir confiados de que no nos van a matar por ahora, por ser cristianos. Y digo por ahora porque no sabemos qué pase mucho más adelante. Pero vivimos una vida cristiana en relativa tranquilo. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos a los apóstoles que vivían en una sociedad
en un mundo donde en cualquier momento los iban a matar. ¿Y sabe qué me asombra? Que cuando los encarcelaban y los latigaban, ¿cómo salían ellos? Felices, gozosos. Oigan, yo no me pinto, que tal vez, hablo por mí por lo menos, me metan en la cárcel por ser cristiano. Yo no creo yo salir, me metieron en la cárcel por Cristo. ¡Qué bueno! No, yo creo que uno sale, eso me pasa por yo andar predicando de Cristo. Es que este gobierno, es que esto, eso me pasa porque no tengo abogados, porque... Pero ellos salían, nos dieron duro, nos latigaron, eso. Salimos bien. Por causa de Cristo, tenemos la espalda ensangrentada. ¿En qué mente cabía? ¿Pero por qué? Porque ellos decidían descansar en Dios. ¿Cómo nos despojamos de todo peso? Descansa en Dios. Padres, quiero decirles esto a ustedes, papás, sus hijos. Ese pequeñito, esa pequeñita, no es suyo, es de Dios. Dice el Salmo 127, porque herencia de Jehová son los hijos y fruto del vientre. Y son como flechas en la aljaba del guerrero. ¿Sabe para qué son las flechas? El guerrero no tiene las flechas para cuidarla eternamente. El guerrero no tiene las flechas para decirle, mi flechita linda, mi amor, ya llevas 10 años, ya llevas 30 años conmigo, todavía te voy a tener aquí en la aljaba. No. Cuando llegue el momento, esa flecha va a salir. ¿Sabe? Sus hijos son de Dios. Usted solo es un administrador de sus hijos, pero usted no es el dueño de sus hijos. El dueño de sus hijos es Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los hijos se convierten en peso. Hay padres que están cargados con sus hijos. Y no me refiero a que sus hijos están haciendo, sino que hay padres que todo el tiempo, lo que se conoce como sobreproteger a los hijos, yo le llamo que los hijos se convierten en un peso. Hay padres que todo el tiempo están, tosió mi hijo, ay, se va a enfermar, ay, no, ay, se va a morir, ay, no, se le va a dar esto. Papá, su hijo es de Dios, no es suyo. Hay padres que dicen, no, mi hijo va a cumplir 18 años, no lo voy a separar de mí. Él es mi hijo. No, señor, él es de Dios. Y si Dios tiene puertas abiertas para él, láncelo y confíe en lo que usted ha formado en él. Debemos aprender a dejar todo en las manos de Dios. Nuestra salud, nuestra vida emocional. Miren, a veces queremos que nos victimicen. Es normal sentir ansiedad. Está bien ser escuchado. De hecho, les quiero relatar una historia rápida. El profeta Elías estuvo en depresión. ¿Y saben qué me asombra de Dios? Dios lo dejó pasar su depresión. Si usted lee la Biblia, Elías estuvo 40 días en depresión. 40 días donde caminó el desierto. Se aisló. ¿Y Dios sabe qué hacía? De tiempo en tiempo lo despertaba con un ángel y le daba comida. Pero Dios no le dijo nada. Cuando Elías ya se encerró en la cueva y ya habían pasado 40 días, yo creo que Dios ya dijo, bueno, ya fue mucho. Y se le paró Elías y le dijo, Elías, papito, ¿qué pasa? Y Elías le dijo, Señor, es que solo yo he quedado. Y Dios le dijo, pues solo no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que tú no estás solo. Levántate que necesito. ¿Sabe por qué Dios lo puso a ungir a Eliseo, a Jehú? ¿Por qué? Porque Dios quería que Elías se moviera. Porque Dios quería quitarle ese peso y que entendiera que él no estaba solo. Amados, si estás viviendo cuadros de depresión, de ansiedad, vuelvo y digo, está bien, pero llega un momento en que debes decidir tú dejar esa carga, entregarla a Dios y comenzar a trabajar en lo que Dios ha dicho de ti. Pero no solo nos cuesta enfocarnos por el peso. ¿Qué dice Hebreos también? Y quítese todo, ¿qué? Pecado. A veces debemos renunciar a todo pecado. Debemos renunciar a todo pecado. Miren, este cuerpo, como dicen que se lo ha de comer los gusanos, siempre va a estar vendido hacia el pecado. Siempre. Nuestra lucha con el pecado no se acaba cuando aceptamos a Cristo. Nuestra lucha con el pecado no se acaba cuando nos bautizamos, porque siempre vamos a estar vendidos hacia el pecado. Y miren, eso es desde niños, porque, por ejemplo, yo a mi hija no le enseño a mentir, pero sin embargo ella a veces por cubrirse, miente. Y uno dice, ¿de dónde lo aprende? Porque el pecado técnicamente está intrínseco en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces muchos dirán,
Y a veces algunos lo toman de excusa. Pastor, no, yo por eso me arrepiento, pero cuando quiero ceder, cedo. No, no, no. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo cómo somos los seres humanos, escribió en Romanos 6. Y no voy a leer todo, pero sí quiero que lo puedan buscar, Romanos 6. Romanos capítulo 6 dice lo siguiente, en el verso 12. Romanos 6, 12. Dice, por lo tanto, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Siga, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que nuestra naturaleza sea pecaminosa, porque eso no va a cambiar hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos muramos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros dejamos que el pecado reine. La pregunta es, ¿quién reina en tu vida? ¿Tus deseos? ¿Quién reina en tu vida? ¿O Dios? Porque para enfocarnos en Jesús, ¿sabe de qué se trata enfocarnos en Jesús? De morir, de morir. Por eso Romanos 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ¿qué? Que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo lo pone el apóstol Pablo? ¿Como un qué? Sacrificio. Quiero quedarme solo con eso. ¿Como un qué? Sacrificio vivo. Es decir, cuando tú quieres enfocarte en Jesús y si en este 2026 quieres vivir una vida de fe con Jesús y una vida de reinicio con Dios, les tengo una noticia no muy bonita, no muy agradable, pero la vida con Jesús es eso, sacrificio. Y no me refiero a sacrificio como muchos lo ven, porque miren, les voy a decir esto, el ayuno no es una forma de sacrificio. Muchos hacen ayunos esperando a que Dios los oiga, más no. El ayuno es una disciplina espiritual, parecido a como tú haces ejercicio o te quieres alimentar bien. Es una disciplina que te ayuda a crecer. Pero ¿qué significa sacrificio vivo? Sacrificio es que cuando tal vez tus deseos quieran gobernar, que tú veas 50,000 pesos por allí y sepas de quién son, y tú tengas necesidad y digas, si me lo cojo nadie va a saber. Pero tú decidas y digas, no, porque quiero agradar a Dios. Que tal vez si alguien venga y te diga, te tengo un chisme del hermano Juanito, y aunque te pique el oído por escuchar el chisme, tú digas, no, porque quiero agradar a Dios. ¿Sabe? Eso es sacrificio. Diariamente nosotros debemos morir a nuestra carne, todos los días. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. A veces nosotros estamos obedeciendo al pecado más que a Cristo. Por eso muchas veces venimos a la iglesia y vemos al que está a nuestro lado llorando en la adoración, metido. Y uno está como que, ¿por qué yo no? ¿Por qué me cuesta tanto conectar con Dios? ¿Por qué me cuesta tanto meterme con Dios? No porque Dios te haya desechado, porque Dios te sigue amando. Pero el problema es que tú le has dado la espalda a Dios. Porque, amados, Dios es santo. Y un Dios santo no puede estar cerca de alguien que permite que el pecado reine en su cuerpo. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo mejor. Lo mejor es que con Dios no hay que hacer los 10 pasos para volverse a acercar a Dios. Hay uno. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Solo hay uno. Confiesa tus pecados delante de Jesús y Él te va a perdonar y te va a volver a acercar a Él. ¿Sabe? Este año enfócate en Jesús. Debemos aprender a enfocarnos en Jesús. Pero no solo enfocarnos en Jesús, sino que también enfocándonos en la palabra. Enfocándonos en la palabra. Miren, debemos aprender a amar la palabra. De hecho, el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. La única forma en que podemos aprender a vivir en este mundo es guardando la palabra.
No hay otra manera, no hay otra forma. La Biblia no es un libro meramente histórico o llena de historias fascinantes. La Biblia es un manual de vida. La Biblia te enseña cómo vivir. La Biblia te ayuda a mantenerte viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. Miren, ¿saben que es tanto lo que debemos enfocarnos en la palabra que Jesús dijo? Si me amáis, vayan más a la iglesia. Si me amáis, oren más. ¿Qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Hemos guardado los mandamientos de Dios? Miren, todos los mandamientos de Dios, todos, los 10 mandamientos, que ojo, los 10 mandamientos muchos creen que era solo para la ley. No. Los 10 mandamientos son una ley, llamémosle de esta manera, universal que Dios estableció para su pueblo. Pero bueno, todos los 10 mandamientos, Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y qué? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que aquí la gran mayoría, si yo le digo, ¿aman a Dios? Me dirá, sí, no a Dios. Y este año más. ¿Amas a tu prójimo? Depende. Depende de qué prójimo estemos hablando. Depende de qué prójimo. Miren, tengo que decir esto con un corazón triste. Estamos en época política y me duele tanto ver cómo cristianos, porque su hermano no va con su corriente política, dejan de hablarle, dejan de orar por él y más bien dicen eso es que te vas a ir al infierno. ¿Cómo puede ser posible que nos peleemos por algo que, a ver, no quiero decir no es de Dios, pero por algo que el sentido no tiene nada que ver con Cristo? Cuando Jesús mismo, es que Jesús mismo lo dijo, amad a quién también. Miren, no importa si no es cristiano, Jesús mismo lo dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen. Pero a nosotros nos cuesta a veces tanto guardar los mandamientos de Dios. Por eso a veces nos cuesta la fe. ¿Saben por qué nos cuesta la fe? Les voy a decir algo. Lo que a ti más te cuesta, miren, decía mi abuela, cuando no quieres un plato, te dan dos. Bueno, cuando tú no quieres algo con Dios o cuando tú algo rechazas de Dios, resulta que Dios te lo trae a través de la persona que tal vez tú menos crees. Y les voy a decir esto, si muchas veces decidimos no amar a nuestro prójimo, miren, Dios va a hacer que veas a ese prójimo hasta en la sopa, con tal que aprendas a amarlo. Porque debemos aprender a guardar su palabra, amar, a guardar sus mandamientos. Y tú no puedes decir que amas a Dios. Dice 1 de Juan, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas al prójimo que ves? Estoy obviamente aquí parafraseándolo, porque dices, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Este año, 2026, debemos aprender a perdonar. Amados, esto no estaba dentro del bosquejo, pero creo que es algo muy importante, porque créanme que, miren, el perdón es necesario para crecer con Dios. Y el perdón no es fácil, porque una cosa es que te hagan obviamente un daño pequeño, por así decirlo. Otra cosa es una traición grande o un daño mucho más grande. Pero sea lo que sea, les voy a decir esto, su justicia no viene de ustedes, su justicia viene de Dios. Y por último, para fortalecer la fe, es aceptando los procesos. Primera de Pedro, quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. En lo cual vosotros alegréis, aunque por ahora un qué, un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿de qué? De diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿qué? ¿Cuántos quieren aumentar su fe este año? ¿Cuántos quieren pasar por pruebas? Porque les voy a decir algo. Para aumentar nuestra fe debe ser sometida a prueba. La fe no crece cuando estamos bien. La fe no crece cuando estamos bien. Porque qué rico tener fe mientras tengo dinero en mi cuenta bancaria, mientras tengo un trabajo estable, mientras mis hijos están estudiando y tengo para pagar, mientras mi nevera está llena de deliciosa comida. Qué rico tener fe mientras mi salud está al 100.
Pero qué difícil creer cuando por ahí que oye razón me echan del trabajo. Cuando de repente empiezo a ver que se acerca final de mes, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el gas, el agua, el arriendo. Cuando tal vez me alcanza, si desayunamos no almorzamos y si almorzamos ni cenamos. Qué difícil es creer cuando las cuentas en lugar de decir 100,000 dicen menos 100,000. Qué difícil creer cuando lo único que llega a mi casa son cobradiarios. Son las cuentas del banco que me dicen paga porque estás en mora. Qué difícil creer, porque la fe debe ser sometida a prueba. ¿Sabe por qué? Porque la fe es como el oro. ¿Cómo se prueba que el oro sea real? Y ojo, no es por fuego de candelita de estufa. El oro se mete a calor extremo para ver si es real. ¿Saben? Muchas personas están siendo zarandeados porque su fe está siendo sometida a prueba. Cuando venga la prueba, y sé que esto es difícil, pero cuando venga la prueba no te preguntes por qué vino. Siempre pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere enseñarme Dios? Y en medio de toda la prueba, aprende a agradecer a Dios. Por eso dice la Biblia, que por nada estéis afanosos. O como dice en las versiones más modernas, por nada estéis ansiosos, sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y ruego y con acción de gracias. Porque vuelvo y digo, es muy fácil tener fe y ser agradecido mientras todo marcha bien. Pero qué difícil es ser agradecido cuando todo marcha mal. Cuando las cosas se ponen patas para arriba. Qué difícil ser agradecidos cuando las cosas no van bien. ¿Sabe? Debemos aceptar el proceso. Miren, Jesús aceptó que antes de su ministerio tenía que ir a un desierto. Creo que todo en silencio. Antes de que Jesús fuera Jesús, el gran rabí, tenía que pasar por un desierto. Tenía que estar 40 días en el desierto. Y ojo, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Y uno diría, ¿cómo el Espíritu? Sí, el Espíritu. Porque a veces el Espíritu quiere meter a prueba nuestra fe. ¿Y para qué llevó el Espíritu a Jesús al desierto? Miren, cualquiera diría, no, esos 40 días de Jesús el Espíritu los llevó para que se metiera más con él. Ciertamente Jesús aprovechó el tiempo para meterlo más con él, pero el Espíritu sabía quién le iba a aparecer al final. Por eso cuando tú quieras meterte en un ayuno con Dios, te lo voy a decir así. Si tu enfoque está, me voy a meter con Dios para, Dios mío, para que al final Dios me use más. Recuerda siempre a quién se le apareció Jesús al final, para probar su fe. El diablo vino para probar la fe de Jesús y lo empezó a tentar. Si eres el Hijo de Dios, que se convierta en pan estas piedras. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Y si quieres todos estos reinos, póstrate y me adoras. Pero Jesús siempre tenía en cuenta en quién creía. ¿Sabe? El punto no es tu proceso, el punto es qué mirada tienes en medio del proceso. Porque tormentas vamos a pasar. Les voy a decir esto, tú y yo vamos a pasar tormentas este año. Sé que no suena muy bonito, no es muy alentador, pero vamos a pasar tormentas este año. Pero te voy a decir algo, mientras en la barca esté Jesús, esa barca no se hunde porque no se hunde. Los apóstoles pasaron 2 tormentas. Y en la primera Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? Ay, Jesús estaba sabroso durmiendo. Jesús estaba rico durmiendo. Y los apóstoles, yo me imagino allá, oye, ¿y este man qué? ¿Se murió o qué? ¿O no despierta? Y ellos allá asustados sacando agua. Y Jesús allá, yo creo que los apóstoles estaban como que, ¿qué hacemos? ¿Lo despertamos? No. Y yo me imagino, a ver, hoy en día están los transatlánticos, esos barcos gigantes. Pero en esos tiempos, ustedes han visto las chalupas normalmente que tienen los pescadores en Tolú. Imagínense usted más o menos de un barco de eso, obviamente un poquito más grande, pero en un barco de eso usted lo agarra en una tormenta en alta mar. Uno dice, hasta aquí llegue, porque ¿qué más? Pero ¿sabe cuál fue el problema de ellos? Que a ellos se le olvidó que aquel que estaba dormido en su barca no podía morir aunque la tormenta más grande se levantara. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que a veces se nos olvida que no importa la tormenta que se levante, si en nuestra barca está Jesús, nada podrá hundirla.
quiero que te coloques sobre tus pies. La vida cristiana es de fe. No podemos vivir una vida cristiana si no la vivimos con fe, si no la vivimos enfocados en esa fe que da Jesús. No es fácil, no es sencillo, porque vuelvo y digo, fe no es una emoción, fe no es una emoción. Fe no es simplemente como que hoy me siento con fe y mañana no. Fe es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida que aunque vea las cosas difíciles y aunque tal vez yo pueda decir, oye, ¿cómo voy a hacer este año para sostener mi hogar si no me han contratado? Pero a la vez creer, pero no importa, tengo un Dios que proveerá. Que de algún modo así sea enviando cuervos, ardillas, lo que sea, pero proveerá. Tengo un Dios que proveerá. Eso es fe. Fe es creer que hay un Dios que obra milagros. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. ¿Sabe? Mi trabajo es creer y el de Dios es hacerlo. Yo solo debo creer. Yo solo debo accionar. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y venía Faraón, Moisés tenía un pueblo de más de 2 millones de personas. Y Moisés se para y le dice a Dios, bueno, ¿y ahora qué? Y Dios, ¿qué le dice? Moisés, ¿qué tienes en tus manos? La vara. Extiende tu mano y dile al pueblo que marche. Les voy a decir esto. ¿Qué tienes en tus manos? Y no me refiero a algo material. Dios ha puesto en ti talentos. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha dado inteligencia. Dios te ha dado sabiduría. Tú tienes en tus manos la forma de hacer riqueza, la forma de salir adelante, la forma de superar la situación que vives. ¿Sabe cuál es tu trabajo? Tu trabajo es creer y Dios lo hará posible.